Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de balance de masas. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. Problema número 20. El tren de separación de 4 unidades que se muestra en la siguiente figura ha sido diseñado para separar en 5 fracciones 1000 mol sobre hora de una alimentación de hidrocarburos que contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de propano y el resto de butano. Todos los porcentajes expresados en mol. Con las composiciones indicadas, calcula los flujos de todas las corrientes en el proceso, suponiendo que la recirculación a la unidad 1 es del 50% del residuo de la unidad 2. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es determinar qué tipo de problema de balance de masas nos estamos enfrentando. Debido a que en este problema no hay producción de sustancias químicas y no hay acumulación, la ecuación para el balance de masas nos queda que toda la materia que entra va a ser igual a toda la materia que sale. El siguiente paso sería empezar a calcular lo que serían los grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad es una herramienta que nos permite determinar si un problema tiene o no solución. Para ello, la ecuación para los grados de libertad nos dice que son iguales al número de incógnitas menos el número de balances linealmente independientes menos el número de relaciones entre variables. El siguiente paso sería empezar a delimitar sistemas. En este caso, si consideramos las 4 unidades, podemos encerrarlas dentro de un sistema y en ella calcular los grados de libertad. Así tenemos que los grados de libertad, en este caso globales o para todo el sistema, considerando todo el sistema como un todo, es de 8 incógnitas menos 4 balances linealmente independientes menos una relación entre variables, lo cual nos dice que tiene 3 grados de libertad y que este problema, considerándolo como un todo, no tiene solución. El siguiente paso sería entonces, viendo que no tiene solución como un todo, es empezar a delimitar sus subsistemas o sistemas más pequeños. Estos los vamos a delimitar precisamente alrededor de las unidades. Así tenemos que calculando los grados de libertad para la unidad 1 son de 8 incógnitas menos 4 balances linealmente independientes menos 2 relaciones entre variables nos da 2 grados de libertad, lo cual nos dice que no tiene solución por este lado. Seguimos con la otra unidad. Calculamos los grados de libertad para la unidad 2. Entonces tenemos 5 incógnitas menos 3 balances linealmente independientes menos una relación entre variables, lo cual nos dice que tiene un grado de libertad. El siguiente sería calcularlo para la unidad 3. Tenemos 9 incógnitas menos 3 balances linealmente independientes menos 2 relaciones entre variables, lo cual nos da 2 grados de libertad. Finalmente tenemos la unidad 4. Y calculando los grados de libertad para la unidad 4 tenemos que posee 4 incógnitas menos 2 balances linealmente independientes menos una relación entre variables. En este punto observamos que en los lugares donde encontramos un grado de libertad podríamos empezar a tratar de solucionar el problema. El problema, esto sería en la unidad 2 y en la unidad 4. El problema de estas unidades es que si realizamos un supuesto, es decir, un grado de libertad nos indica que podemos hacer un supuesto. En este caso podemos cambiar nuestra base de cálculo a una nueva y empezar a realizar los balances de masa. Sin embargo, el problema es que si partimos tanto de la unidad 4 como de la unidad 2, vamos a encontrarnos que conforme vayamos avanzando en el balance de masas hacia las unidades 3 y 1, vamos a encontrarnos con que vamos a tener muchas incógnitas y que por lo tanto vamos a toparnos con una pared y ya no vamos a poder seguir avanzando en la realización del balance de masas. Llegados a este punto podríamos creer que el problema no tiene solución,
Sin embargo, hay un detalle, y como siempre el diablo está en el detalle. Y el detalle es de que podemos considerar el punto de recirculación de la unidad 2 a la unidad 1 como un sistema, delimitarlo como un sistema. Y en ese punto podemos también calcular los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad para el punto de recirculación tenemos que es de 3 incógnitas menos 0 balances linealmente independientes menos 2 relaciones entre variables, lo cual nos da un grado de libertad. No tenemos balances linealmente independientes porque tanto F6 como F7 son iguales y ambos están relacionados con el flujo en F5. Tenemos dos relaciones entre variables precisamente porque la mitad del flujo en F5 es F6 y la otra mitad es el flujo en F7. Ya con esto en mente, lo que vamos a hacer es empezar a realizar los balances de masa a partir desde el punto de recirculación. Vemos entonces que resolviendo los balances de masas desde el punto de recirculación, vemos que se puede resolver el problema en cascada. Vamos a empezar a realizar los balances para F4, para F2, para F1, para F3, 8, 9 y así nos la llevamos. Con lo cual el problema sí tiene solución. El detalle es de que como tenemos un grado de libertad, para resolver este problema tenemos que realizar un nuevo supuesto. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar nuestra base de cálculo. Olvidarnos de nuestra base de cálculo original, que es de NF1 de 1000 mol sobre hora, y proponer una nueva base de cálculo. Con esto empezamos a realizar los balances de masa y una vez que tengamos todo el problema resuelto, el siguiente paso sería obtener un factor de conversión. Este factor de conversión nos va a ayudar a convertir los balances de masa calculados con nuestra base de cálculo supuesta a la base de cálculo original, con lo cual ya tendremos resuelto el problema. Y finalmente simplemente lo que nos falta es realizar los cálculos en el papel. Realizando ahora los cálculos para los balances de masa, primero vamos a realizar el balance de masa precisamente para el punto de recirculación. Así tenemos que la ecuación para el balance de masa nos dice que el flujo en F5 va a ser igual a la suma del flujo en F6 más el flujo en F7. Como hemos establecido una nueva base de cálculo en 100, tenemos precisamente que el 50% se va en F5 y el otro 50% se va en F7. Con lo cual podemos calcular el flujo en F5 y en F7, que sería 50 y 50. El siguiente punto para poder resolver en F2 sería despejar. En este caso se nos proporciona el dato de que 0.03% de F2 es propano y que ese propano a final de cuentas es 10. Partiendo de este dato y ya podemos despejar F2 y F2 nos dice que va a ser igual a 10 entre 0.03, lo cual nos dice que va a ser 333.333. Ya una vez que tenemos el dato de flujo en F2, el siguiente paso sería empezar a calcular el dato en F1. Para ello simplemente nos fijamos que todo el metano que entra en F1 es el metano que se va a F2. Por lo tanto ya tenemos la cantidad que hay de metano en F1, que es igual a 233.166. Recordemos que las fracciones o las cantidades de cada uno de los componentes en F2 los podemos calcular a partir de multiplicar la fracción molar por el flujo. En este caso ese 233.166 lo obtenemos precisamente de multiplicar 0.699, que es la fracción de metano. Bueno, en este punto todavía la desconocemos, pero ese dato lo multiplicamos precisamente por el flujo en F2. Una vez que ya tenemos precisamente la cantidad de metano en F1, podemos despejar ahora sí F1 y tenemos que F1 va a ser igual a 233.166 entre 0.2, que es la fracción molar.
Así tenemos que el flujo en F1 va a ser igual a 1165.83. Ya con este dato de F1 ya podemos calcular las cantidades de cada uno de los componentes de la mezcla en F1, simplemente multiplicando la fracción molar por el flujo, en este caso por F1. Así tenemos precisamente que la cantidad de metano, como ya lo hemos calculado, es 233.166, la de etano es de 291.457, la de propano va a ser de 466.332 y la de butano es de 174.874. Para esto, debo mencionar que en toda la resolución del problema no voy a mencionar las unidades. Recordemos que todo el problema se está dando en moles sobre hora, pero estar repitiendo continuamente las unidades sería un poco cansado y es posible que nos perdamos en el problema, por lo que simplemente voy a dar las cantidades. Ahora que ya tenemos el flujo en F1 y las cantidades de cada uno de los componentes de la mezcla en F1, ya podemos realizar el balance de masas para la unidad 3. Tenemos así que la ecuación para el balance de masas nos dice que va a ser igual al flujo en F1 más el flujo en F6 van a ser iguales al flujo en F2 más el flujo en F3. Con esta ecuación ya podemos realizar el balance de masas para cada uno de los componentes de la mezcla. La del metano nos queda que 233.166 van a ser igual a 233.166, es decir, la cantidad de metano que entra en F1 se va a ir toda hacia F2. La ecuación para el balance de masas para el etano nos queda que va a ser 335.957, es decir, todo el metano que entra va a ser igual a 90.166 el metano que se va por F2 más una cantidad que desconocemos de metano que se va por F3. La del propano nos dice que es de 471.332, es decir, todo el propano que entra va a ser igual a 10, es decir, la cantidad de propano que se va por F2 más una cantidad que desconocemos de propano que se va por F3. La del butano tenemos que 174.874 es todo el butano que entra, simplemente se va precisamente al flujo en F3, por lo tanto es la misma cantidad, es 174.874. Ya con estas ecuaciones del balance de masas, el siguiente paso es precisamente empezar a despejar. Así tenemos, lo único que tenemos que despejar sería la del etano y del propano. Así tenemos que la del etano nos dice que la cantidad de etano en F3 va a ser igual a 245.791. Y en el caso del propano nos dice que la cantidad que desconocemos de propano en el flujo de F3 va a ser igual a 461.332. Una vez que ya hemos calculado precisamente los flujos en F3, el flujo en F3 puede calcularse a partir de despejar F3 o simplemente sumando cada una de las cantidades que ya hemos calculado de los componentes para F3. El siguiente paso sería empezar a realizar el balance de masas para la unidad 4. Para ello tenemos precisamente que la ecuación para el balance de masas nos queda que F3 va a ser igual a F8 más F9. Y precisamente tenemos que, ya habiendo calculado el flujo en F3 en 881.997, la ecuación nos queda precisamente que va a ser igual a la suma de F8 más F9. Con esto pues simplemente nos queda realizar los balances de masa para cada uno de los componentes de la mezcla. Tenemos que para el etano nos queda de 245.791, es decir, todo el etano que entra precisamente en el flujo de F3 va a ser igual a la cantidad que desconocemos de etano en F8, por lo tanto va a ser la misma. Para el propano tenemos que 461.332, es decir, todo el propano que entra en F3 va a ser igual
a una cantidad que desconocemos en F8 más 0.7 del flujo en F9. La del butano nos queda que va a ser igual a 174.874, van a ser igual al 0.02 de F8, o sea, la fracción molar multiplicada por el flujo en F8, más 0.3 multiplicado por F9, es decir, el flujo en F9. Para ello, pues ya observamos que nos queda un sistema de ecuaciones, y este sistema de ecuaciones lo podemos resolver por sustitución. Entonces, ya teniendo esto resuelto, simplemente nos queda primero despejar F8. Podemos despejar F8 precisamente de la ecuación del butano. Así tenemos que la ecuación del butano, primero reacomodándola, nos queda 0.02 F8 más 0.3 de F9 van a ser igual a 174.874. Despejando y todo eso, tenemos que F8 va a ser igual a 174.874 menos 0.3 de F9 entre 0.02. Realizando las operaciones tenemos a final de cuentas que F8 va a ser igual a 87.437 menos 150 de F9. 150 F9. Ya una vez que tenemos despejado la ecuación para F8, simplemente nos falta meterla dentro del balance general. Bueno, el balance que tenemos precisamente de F3 igual a F8 más F9. Así tenemos que la ecuación nos va a quedar que 881.997, es decir, el valor de NF3, va a ser igual al F8 más F9. En este caso vamos a sustituir F8 y por el valor, por la ecuación que tuvimos anteriormente. Y tenemos así que va a ser igual a ¿qué era? 800, ¿qué? Espérame. Nos queda que va a ser 87.437 menos 150 F9 más una F9. Simplificando la ecuación y despejando, nos queda precisamente que F9 va a ser igual a menos 186.551.003 entre menos 149, lo cual nos dice que el flujo en F9 realizando la operación es igual a 580.906. Ya una vez calculado el flujo en F9 podemos calcular precisamente las cantidades de cada uno de los componentes de F9. Y con esto ya podemos realizar precisamente el último balance de masas que nos hace falta, que es precisamente el de la unidad 4. Así tenemos que la ecuación para el balance de masas de la unidad 4 nos queda que F9, el flujo en F9, va a ser igual al flujo de F10 más el flujo en F11. Ya con esta ecuación ya podemos realizar el balance de masas. Así tenemos que en el caso del propano, nos va a decir que el 406.634, es decir, todo el propano que entra en por medio de F9, va a ser igual a 0.98 de F10, es decir, de esa cantidad. Bueno, esto nos dice que todo el propano que entra va a ser el mismo propano que está en F10. O sea, ya en este caso simplemente nos quedaría despejar F10 para obtener este flujo, simplemente dividiendo 406.634 entre precisamente la fracción molar de F10, que es 0.98, lo cual nos dice que F10 es igual a 414.932. Si quisiéramos calcular el balance de masas para el butano, tenemos que sería de 174.271 van a ser igual a 0.02 de F10 más 1.0 de F11. Y esto pues ya es un poco redundante o repetitivo, ya que al final de cuentas podemos calcular cada una de
de las cantidades de los componentes tanto de F10 como de F11 simplemente despejando. Y así tenemos precisamente que el flujo de cada uno de los componentes sería para el propano en F10 sería de 406.634 y para el butano en F10 sería de 8.298, lo cual nos dice que el butano que se va precisamente por el flujo 11, que a final de cuentas es todo de butano, es de 165.974, con lo cual ya habremos calculado todos los flujos para este problema. Ya con este último resultado habremos calculado precisamente todos los balances de masa precisamente para la base de cálculo que hemos supuesto. Ahora simplemente nos falta reescalar el problema, o sea, simplemente cambiar nuestra base de cálculo a la base de cálculo original. Recordemos que hicimos la suposición de que F5 iba a ser igual a 100 mol sobre hora. Pero en el dato se nos proporciona precisamente que F1 es igual a 1000 mol sobre hora, para lo cual tenemos que calcular un factor de conversión. Para esto simplemente dividimos lo que sería 1000 mol sobre hora, el flujo en F1, entre el flujo en F1 que nosotros calculamos con nuestra base de cálculo supuesta, que es de 1165.83. Así, dividiendo 1000 entre 1165.83 nos da un factor de conversión de 0.860215. Y ya lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar este factor de conversión por cada uno de los datos que hemos calculado, ya sea para los flujos F1, F2, F3, F4, F5 hasta F11, como para cada uno de los componentes de la mezcla en cada uno de los flujos, con lo cual ya habremos reescalado las cantidades de todos los problemas y resuelto precisamente el problema. Este lo vamos a presentar precisamente en una tabla. Construimos una tabla simplemente multiplicando, y a final de cuentas lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que ya hemos calculado en la tabla al diagrama original. Y con esto hemos terminado el problema. Bueno chicos, con esto terminamos el curso de hoy. Y recuerden, practicar y practicar, que con el tiempo todo se vuelve más fácil. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides darle clic al botón de me gusta a este video.